Muy bien, continuando con la clase, vamos a ver ahora lo que sería la presentación. En esta presentación veremos solamente la primera parte. Ya habíamos visto que vamos a manejar todos estos tipos de esfuerzo, pero va a ser durante todo el curso. En esta unidad nos centraremos en el esfuerzo normal axial y esfuerzo de cortante directo. El esfuerzo normal, como ya habíamos comentado, es aquel en donde el área sobre la que ejercemos la fuerza es perpendicular a la fuerza. Y en el caso del esfuerzo cortante, la fuerza será paralela. Vamos a tener en cuenta que las unidades son de fuerza sobre área, por lo tanto en sistema internacional van a ser newton sobre metro cuadrado, lo que serán pascales. Usaremos las unidades kilopascal, megapascal y gigapascal para referirnos de una manera más corta a los resultados que obtengamos. En el caso del sistema inglés, fuerza sobre área será libra sobre pulgada cuadrada, lo que comúnmente llamamos PSI, y usaremos un KSI igual a 1000 PSI. Ya habíamos visto en nuestra práctica del GIS y de la plastilina lo que es el corte de sección a un cierto ángulo para calcular esfuerzos. Básicamente recuerden que en cualquier punto del material podemos calcular los esfuerzos, pero en cualquier dirección, no solamente en la dirección en la que van las fuerzas. Ahora, aquí nosotros podemos ver que se hizo un corte de sección sobre esta barra y aparece aquí la fuerza interna, que para poder equilibrar a esta, pues tiene que seguir siendo igual a la fuerza P. Esta fuerza no es ni paralela ni perpendicular al área, por lo que la vamos a descomponer en una paralela y en una perpendicular. Si nosotros observamos bien dónde está el ángulo, veremos que la fuerza que está aquí es P, y aquí está el ángulo, entonces P por seno de teta. Mientras que la fuerza que está de este lado le tocaría ser P coseno de teta. En cuanto a las áreas, aquí el área original es A0 y vamos a calcular esta área inclinada. Aplicando trigonometría otra vez, vemos que tendríamos algo así, donde esto es A0 y este es el área A teta. Como el ángulo se encuentra aquí, nosotros calcularíamos que A0 entre A teta es igual al coseno, perdón, el ángulo no está aquí, el ángulo está acá, con la vertical, ¿sí? Entonces, como es adyacente, sería el coseno de teta. Teniendo eso en cuenta, vamos a calcular el esfuerzo normal como la fuerza que es perpendicular entre el área. Sustituyendo, sería la fuerza F entre el área a teta. O bien, P coseno de teta entre, aquí despejamos cuál es el área a teta, y vemos que a teta es A0 sobre el coseno de teta. Bueno, pues entonces aquí es A0 sobre coseno de teta. Al hacer esto, obtenemos este resultado. Si yo calculo el esfuerzo cortante, sería la fuerza paralela dividida entre el área. O bien, sería la fuerza V entre A teta, lo que sería P seno de teta entre A0 sobre coseno de teta. Y esto nos da inmediatamente este resultado.
que es lo que usamos en la práctica del GIS y de la plastilina. Deben ustedes repasar un poco esto porque habrá muchos problemas donde tengan que calcular fuerzas paralelas o fuerzas perpendiculares o bien proyectar áreas. Bien, continuando con nuestra presentación y en base a lo que vimos, tenemos materiales dúctiles y frágiles sobre los que vamos a aplicar esfuerzos de tensión. En este caso es la prueba de tensión que ustedes ya hicieron en alguna asignatura anterior. Se sostiene la barra de los extremos, se aplican las fuerzas y entonces el material empieza a desplazarse. En los materiales dúctiles podemos notar que hay una deformación del material, se hace más corta el área, se estrecha, hasta que el material falla y rompe. En este caso tenemos una probeta de acero que dejó una huella como se muestra aquí. La que tenemos aquí al lado sería una probeta de hierro. Pueden notar que la probeta de acero rompió similar a como rompía la plastilina y la probeta de hierro similar a como rompía el GIS. Esto en la prueba de tensión. Entonces, hacemos una prueba de tensión y se va graficando lo que sería la carga en contra de la deformación. Con eso calculamos los esfuerzos y la deformación unitaria. Aquí vamos a tener una curva que crece y llega un momento en el que el material empieza a ceder. Cuando empieza a ceder, lo hace de una manera un poco más no lineal. Ya no podemos suponer esto como una línea recta. Y entonces ya entramos a lo que sería la zona plástica. La zona lineal generalmente la conocemos como zona elástica y después sigue la zona no lineal que conocemos como zona plástica. Si yo ejerzo una fuerza sobre el material, se empieza a deformar y mientras no sobrepase, al soltarlo, el material va a tender a regresar a su estado original. Lo esfuerzo y regresa. Por eso es zona elástica. Sin embargo, si yo me excedo de esfuerzo y llego, digamos, por aquí, al soltar la carga, el material va a regresar con esta misma pendiente, pero acá. Entonces regresaría así y entonces el material ya tendría una deformación permanente. Si regresa en elástico una parte, pero ya se quedó con deformación plástica. De estos diagramas debemos de notar algunos puntos interesantes, como son el nivel de esfuerzo a partir del cual el material ya deja de ser elástico y empieza a tener deformación plástica, que sería el esfuerzo de cedencia, sigma y, el esfuerzo máximo que aplicamos antes de que el material se rompa, que sería sigma u, o esfuerzo último, y la inclinación de esta línea, que vamos a suponer recta, va a ser el módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad me sirve para calcular el esfuerzo en base a la deformación. Vamos a tener pues que el esfuerzo se puede calcular como fuerza sobre área o bien de manera lineal el esfuerzo es E por épsilon, donde E es la inclinación de aquí, que es el módulo de elasticidad, y épsilon es la deformación unitaria. Entonces, hacemos la prueba de tensión y obtenemos algunas propiedades, como son el esfuerzo último, el esfuerzo de cedencia y el módulo de elasticidad del material. Eso se puede hacer para cualquier material, solo que estas gráficas serán ligeramente diferentes dependiendo de sus propiedades. Por ejemplo, en el caso del hierro, el material se estira, vamos a decirlo así, yo hago la gráfica, el material
conforme estoy deformando, aumenta su nivel de esfuerzo, pero en realidad se deforma muy poco, y de repente se rompe. No tiene mucha zona plástica. Incluso su deformación elástica es muy pequeña. Entonces, esta sería más o menos como la curva que presentaría un hierro. Bueno, tenemos por una parte la prueba de tensión, de donde obtenemos, les decía, sigma Y, sigma U y el módulo de elasticidad. Si nosotros hacemos una prueba de torsión, estaremos sometiendo el material principalmente a esfuerzos de cortante. Por lo tanto, este material se va a deformar y también se va a romper, pero va a ser bajo cargas cortantes. Y la deformación será de tipo angular. Entonces aquí tenemos la deformación angular unitaria gamma. Obtenemos gráficas similares a estas, pero en su caso la inclinación de la parte que es elástica se llama módulo de rigidez, dado por la letra G. Y también vamos a tener esfuerzos de cedencia en cortante y esfuerzos últimos en cortante. Muy bien, al hacer esto, les decía la clase pasada, vamos a tener tablas de propiedades, ¿sí? Hay gente que investiga esto, hace pruebas y entonces tabulan las propiedades de los distintos materiales. Esto ya lo habíamos platicado sobre por qué no aparecen algunos números, etcétera, pero pueden ver aquí de la prueba de tensión, los números, la prueba de compresión y la prueba de cortante. Tenemos otros datos como son el límite de cedencia, ¿sí? Entonces este de acá sería sigma U y este sería sigma Y. Tenemos el módulo de elasticidad, E, y el módulo de rigidez, G, entre otras propiedades que después usaremos. Para terminar esta primera parte, les hablaré de lo que es el factor de seguridad. El factor de seguridad tiene que ver con la incertidumbre que tenemos en la aplicación o el uso de los materiales que diseñamos. Por ejemplo, si ustedes diseñan un elevador para que se suban solo 4 personas, ¿cuál es la garantía de que no se suban más personas? ¿O cómo sabemos si esas personas son personas de un peso bajo o de un peso muy alto? Incluso, ¿qué tal si a esas personas les gusta juguetear y se ponen a brincar en el elevador? Entonces, hay muchas cosas que desconocemos. También, en cuanto a los materiales, no estamos totalmente seguros de todas las propiedades de un material. Las propiedades que ustedes ven en las tablas son propiedades promedio, pero el material que nosotros tengamos a la mano puede tener una resistencia más baja o más alta, pero no lo sabemos. Tampoco sabemos sobre la calidad de los procesos de manufactura, sobre daños internos que pueda tener el material, etc. Entonces, si yo diseño algo, generalmente voy a limitar el uso de ese material. Por ejemplo, si el material realmente soporta 500, tal vez yo quiera decirle al usuario que solamente soporta 100. Entonces, la carga última, lo que soporta máximo es 500 y la carga permisible, que es lo máximo que yo le puedo aplicar, sería de 100. Esto para quedar dentro de la seguridad que el diseñador especificó. Entonces, mi factor de seguridad sería de 500 entre 100, sería de 5, por ejemplo. Ahora, como pudieron notar, yo dije la máxima carga que soporta y dije la máxima carga que aplico. Este es un detalle que debemos de cuidar porque en muchos problemas nos dirán carga máxima y tenemos que saber nosotros si me están diciendo carga permisible o si se está refiriendo a la carga última.
Para eso les puse esta nota aquí abajo. En la parte de arriba del cálculo del factor de seguridad, tiene que ser una propiedad del material, ¿sí? Puede ser el esfuerzo de excedencia, puede ser el esfuerzo último, ¿sí? Pero tiene que ser una propiedad del material. Y en la parte de abajo es un límite que yo pongo por convención o de manera arbitraria. Así pues, si en una carretera ven un letrero que dice máximo 60 kilómetros por hora, no quiere decir que sea insegura a 70 kilómetros por hora, pero lo que sí quiere decir es que si quieren estar dentro de la garantía, pues tienen que ir a la velocidad límite máximo, ¿verdad? De preferencia un poco menor, ¿verdad? Pero el que diseñó la carretera no le va a poner que realmente pueden ir ustedes a 120, porque por lo general la gente va a querer ir por encima de ese límite. Entonces se pone un límite convencional para que la gente trate de no exceder el verdadero límite de lo que estamos diseñando. Les voy a encargar que del factor de seguridad investiguen un poco más. ¿Será el mismo factor de seguridad si voy a fabricar una pieza a que si voy a fabricar 10,000 piezas? ¿Sería el mismo factor de seguridad si voy a diseñar esto para una persona que para una máquina? Entonces, tengan todo eso en cuenta. Para terminar esta primera parte, vamos a decir que ustedes tendrían que leer la sección 1.2 del libro de Mecánica de Materiales, un breve repaso de los métodos de la estática. Esto para que todos estemos bien en cuanto a lo que es la determinación de fuerzas, creación de diagramas de cuerpo libre y cortes de sección. También les dejo que investiguen para qué sirve conocer el principio de Saint-Venant, que es algo muy sencillo y lo estaremos planteando en las soluciones o interpretaciones de algunos problemas. También, en caso de que en su asignatura de estructura y propiedades de los materiales no hayan hecho pruebas, busquen pruebas de ensayo a tensión o de ensayo a torsión para que sepan cómo es que son, cómo se hacen y qué es lo que se obtiene. Sobre todo, repasen lo que ya les dije sobre la relación del diagrama esfuerzo-deformación, dónde están los límites de excedencia y límites de proporcionalidad, y la resistencia última. Una tarea que ya les había dejado, pero que quiero que otra vez lo tengan en cuenta, tengan a la mano sus apéndices B y C del libro. ¿De cuál libro? Pues de este que dice aquí, ¿verdad? También de manera opcional, vean qué es el módulo de Poisson y para qué se usa. Y otra vez, investiguen sobre factores de seguridad para que sepan ustedes cómo es que se plantean. En los problemas de clase yo les diré el factor de seguridad es 2 o el factor de seguridad es 1.5, etcétera. Pero ¿cómo es que alguien decide qué valor tiene un factor de seguridad? Traten de investigarlo. Continúa esta presentación más adelante con lo que sería deformaciones, pero en realidad eso lo veremos después de ver los primeros problemas. Ahora vamos a pasar a lo que serían los problemas de esta unidad. Vamos a comenzar con el problema 1.1. Este problema ya lo habíamos comenzado cuando empecé a hablarles sobre lo que es un corte de sección, lo que es un diagrama de cuerpo libre, pero quisiera ahora hacerlo de manera completa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a realizar un problema es verificar que entendemos qué es lo que nos pide el problema, ¿sí? No hagan un problema sin comprender qué se pide. En este caso,
Vamos a leerlo. Dice, cada una de las personas que aparecen en la figura ejerce una fuerza de 200 libras. Si el diámetro de la cuerda es de media pulgada, determine el esfuerzo axial. Entonces, ¿qué es lo que se me pregunta? Lo que se me pregunta es el esfuerzo axial. Yo tengo dos fórmulas. Una de ellas dice que el esfuerzo es fuerza sobre área y la otra dice que el esfuerzo es igual a E por épsilon, donde épsilon es la deformación unitaria del material. Bueno, como ustedes pueden ver, en este problema no se habla sobre deformaciones, así que esta fórmula no la voy a utilizar, ¿sale? La fórmula que yo necesito es esta de aquí. Ahora bien, el esfuerzo se calcula como fuerza sobre área. Sabemos que la fuerza es perpendicular al área, pero ¿qué tipo de fuerza es la que aplicamos? Habíamos dicho que se aplica una fuerza interna. Para aplicar una fuerza interna yo necesito hacer un corte de sección en el material. Muy bien, entonces yo necesito calcular el esfuerzo axial y para calcularlo necesito la fuerza y necesito el área. Vamos a comenzar con la fuerza entonces. Decíamos la otra clase que voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, así que voy a borrar a las personas que están aquí. Las borramos y en su lugar ponemos las fuerzas que esas personas estaban ejerciendo. En este caso sabemos que esta persona ejerce hacia acá una fuerza de 200 libras. También puedo borrar a la persona de acá. La quitamos. Y en su lugar ponemos también una fuerza de 200 libras. Muy bien, quiero conocer la fuerza interna de la cuerda. Voy a hacer un corte de sección en ella. Hago el corte de sección y yo puedo quedarme ya sea con la parte izquierda o con la parte derecha. En cualquiera de las dos debería obtener el mismo resultado. Vamos a quedarnos con esta parte. Y entonces, aquí tenemos el corte de sección. En el lugar en el que corté va a aparecer, decíamos, la fuerza interna. Le voy a llamar Fi. Ahora, aplicando las leyes de Newton, sabemos que esto estaba en equilibrio antes, así que tiene que estar en equilibrio después, y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. De ahí obtenemos que menos 200 más Fi es igual a 0, o bien la fuerza interna es igual a 200 libras. Noten cómo no uso las unidades en todo, pero sí les pido que cada resultado intermedio que saquen, en este caso las fuerzas, le pongan las unidades correspondientes. Entonces, vamos a ponerle aquí que son 200 libras al finalizar el resultado, aunque acá no lo ponga. Eso sí, traten de usar unidades homogéneas cuando hagan estas sumatorias. Muy bien, ya tengo la fuerza que hay en la cuerda. Ahora vamos a calcular su área. Si su diámetro es de media pulgada, pues sabemos que el área se calcula como pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. O lo que es lo mismo, pi sobre 4 por 0.5 pulgadas al cuadrado. Esto me va a quedar en pulgadas cuadradas y pues simplemente sacamos nuestra calculadora y hacemos pi entre 4 por, sería 0.5 al cuadrado, que da 0.25 y nos da 0.19635. Aquí nos da 0.19635 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que aplicar la fórmula de esfuerzo.
Recuerden que la fórmula dice P sobre A, pero en realidad nosotros sabemos que es una fuerza entre el área correspondiente y debe ser fuerza interna. Aplicándola a mi problema, sería sigma es igual a Fi, que es la fuerza, entre el área. Hacemos 200 libras entre 0.19635 pulgadas cuadradas. Como pueden ver, esto va a quedar en libra sobre pulgada cuadrada. Entonces hacemos 200 entre, decíamos, 0.19635. Y nos queda 1018.59. Aquí le ponemos 1018.59 o yo le pongo 0.6. Sí, lo redondeo a un decimal. Ahora, como esto excede de 1000, yo podría escribirlo en KSI. Sería 1.019 KSI. Esto a 3 decimales en KSI. ¿Sí? Cualquiera de las dos es una solución correcta. Y con eso terminamos este ejercicio. Podemos ver que nos dio la respuesta que está aquí. Muy bien, el problema es bastante sencillo, pero recuerden que involucra todo lo que espero que hagan en cualquier problema. Es decir, hay que tener el dibujo, el texto del problema, hay que plantear qué es lo que se nos pregunta, hay que saber hacer diagramas de cuerpo libre y cortes de sección y calcular los parámetros o las cantidades involucradas. Finalmente, recuerden personalizar la fórmula a su problema. No la vamos a escribir así, así va a estar, pero en nuestro formulario. El resultado siempre traten de que esté bien indicado y con eso terminamos lo correspondiente al avance de la clase del día de hoy. Muchas gracias.